camarada. ¿Cómo va? Muy bien. Buenos días, Ciudad Gótica. Ya que acaban de tomar sus fotos allá en el templete, acá vamos a empezar la conferencia de prensa. ¿Tardaste? Váyanse sentando, por favor, para que empezamos ya en unos minutos, si se pueden ir. Bueno, buenos días, Ciudad Gótica. Es un saludo a un compañero que tuitea así. Eso que acaban de ver hace unos momentos se llama, en términos militares, maniobra de diversión. En términos comunes es magia. Y eso que tomó unos minutos, a otro le tocó hacerlo 20 años para que así saliera. Queríamos empezar aprovechando pues que están los medios libres, autónomos, alternativos o como se llamen, y compañeros de la Sexta Nacional Internacional, para darles las gracias. Y para darles las gracias, les voy a contar la historia de una muerte. Este 25 de agosto van a cumplirse 10 años de la muerte del teniente insurgente de infantería Eleazar. En 1994, pero desde 1993 empezó con una enfermedad de esas que solo aparecen en Doctor House o cosas así, que se llama Guillain-Barré, que consiste en un deterioro paulatino de todo el sistema de vida hasta que muere, no tiene cura. Hay que mantener al enfermo con vida artificial conectado. Empezó a enfermarse y lo llevaron a Tuxtla Gutiérrez, a un hospital. Ahí le diagnosticaron eso y empezaron a decirle que mejor se fuera, que no era grave, aunque cuando a mí me dijeron que enfermedad era, sí sabía de qué se trataba, porque los médicos, como lo veían indígena, sabían que no iba a poder pagar el tratamiento, que en realidad es un tratamiento de supervivencia, no tiene cura. Ver si pueden jalar a los milicianos a la sombra, porque si no ahí se van a cocer vivos. Lico, el parche es para que piensen que tengo ojo de vidrio, pues, pero no. Ya mis malditas ocurrencias, ahora lo tengo que traer puesto. Bueno, esa enfermedad en Chiapas, imagino que en el resto del país, la posición con el paciente es que el médico calcula si es que puede pagar o no el tratamiento.
Si no lo puede pagar y según sus cálculos, entonces le dicen que no tiene nada o le dan unas cuantas placebos para que piense que se va a curar y lo mandan a morir a su casa. Nosotros dijimos que no, empezamos a gastarnos el fondo de guerra o fondo de resistencia hasta que ya no pudimos sostenerlo. Nos dirigimos entonces, estoy hablando del 2003, cuando todavía nos querían un cierto sector pues de la intelectualidad y artística, para pedirles apoyo para poder seguir manteniendo con vida a este compañero. Se rieron de nosotros, ¿no? O sea, los indígenas se pueden enfermar de viruela, de sarampión, de tifoidea, de esas cosas, pero no de una enfermedad tan aristocrática, digamos, porque solo le da uno en millones de casos, como es el Guillain-Barré. Cuando ya no pudimos sostenerlo, nos llevamos al teniente Eleazar a Oventic, y ahí con los aparatos que pudimos conseguir lo mantuvimos con vida hasta que un 25 de agosto, hace 10 años, murió. 10 años después, con la desgracia del asesinato del compa Galeano, se destruyeron por parte de los paramilitares de la ciudad histórica la escuela y la clínica, que eran autónomas, o sea, de los zapatistas aquí de la realidad. Y para la reconstrucción no acudimos a pedir el apoyo de esa gente, sino que acudimos a la gente de abajo, a nuestros compañeros y compañeras y compañeroas de la Sexta Nacional Internacional. El compañero subcomandante insurgente Moisés, aquí presente, con el comandante Chitacho, junto con las autoridades zapatistas de la realidad, hicieron un cálculo del material, junto con los compañeros que le saben a la construcción, y calculó 209,000 pesos y pelos, ¿no? El cálculo que nosotros hacíamos es, bueno, pues la banda pues está jodida, ahí rascando lo que puede, pues tal vez pues se llegará a la mitad, y la otra mitad pues la podemos agarrar del fondo de resistencia o le pedimos apoyo a los otros caracoles. La historia de lo que pasó ustedes la conocen porque ustedes son los protagonistas, y ustedes me refiero no solo a los que están aquí, sino a los que a través de ustedes se enteran de lo que está pasando aquí, o sea, nuestros compañeros y compañeras y compañeros de la Sexta en todo el mundo. Quintuplicaron, excedido, porque ya la última cuenta quintuplicó esa solicitud de apoyo. Y nosotros queríamos darle las gracias por eso, porque nunca antes el EZLN había recibido tanto apoyo, y ese apoyo fue superior a de los que sí tienen, porque nosotros sabemos que los compañeros de la Sexta no dieron lo que les sobraba, sino lo que les faltaba. Estuvimos leyendo en sus medios libres, en sus Twitters y sus Facebook, historias que nos llenan de orgullo, porque sabemos que muchos batallaron incluso para conseguir la paga, para venir para acá, que incluso le rascan cada día para llevarse algo a la boca o para cambiarse de, iba a decir calzones, pero de lo que usen, y como quiera hicieron el esfuerzo para conseguir esto y dar una muestra de lo que es el apoyo entre compañeros y no la limosna que viene de arriba. Entonces lo primero que quiero que les digan a los compañeros y compañeras de todo el mundo en sus lenguas, idiomas, modos, tiempos y geografías, es gracias de veras. Han dado una hermosa lección, no solo a esa gente que allá arriba reparte limosnas, a los gobiernos que abandonan sus obligaciones y además promueven la destrucción, sino también nos han dado una hermosa lección, la más hermosa que hemos recibido en los últimos años desde que se salió la Sexta Declaración, a nosotros los zapatistas.
El sentido de esta conferencia de prensa era cumplir un debe. Originalmente esta conferencia de prensa iba a ser en Oventic, cuando iba a ser la compartición con los pueblos indios, y luego iba a ser cuando el funeral del compañero Galeano, el homenaje pues, y era principalmente las últimas palabras o la despedida del subcomandante Marcos y las primeras palabras del subcomandante insurgente, ahora Galeano, que entonces se iba a llamar de otra forma, ¿no? Y es importante que les platique lo que iba a hacer, o sea, cómo se había pensado, para proponerles otra posible lectura de lo que fue el homenaje a Galeano y este tránsito entre la muerte y la vida, que fue la desaparición del finado subcomandante insurgente Marcos, que el diablo le esté retorciendo las narices. Eso sí, guapo el hombre, lo que sea de cada quien. Ese fue sarcasmo, no sé. Todavía puedo distinguir esas. Miren, compañeros, para poder entender lo que pasó en la madrugada del 25 de mayo, hay que entender lo que había pasado antes, lo que iba a ser. He leído y escuchado interpretaciones más o menos acertadas, la mayoría de ellas completamente descabelladas, sobre lo que significó esa madrugada del 25 de mayo. Algunas ingeniosas, como por ejemplo que todo era un truco para eludir la pensión familiar o la paternidad. Pero la mayoría prescindía de todo lo que había pasado. Por ejemplo, se manejó que los zapatistas decían que los medios de paga no existían, que ahora era el enemigo, que era una acción contra los medios de paga, etc. Pero si tienen un poco de memoria, en la invitación original, el evento era abierto para todos cuando iba a ser en Oventic. Quiere decir que también iban a entrar los medios de paga. Lo que iba a pasar entonces es que Marcos se iba a morir y se iba a despedir de los medios de paga, a explicar cómo los veíamos entonces, a darles las gracias, e iba a dirigirse y a presentarse con los medios libres, alternativos, autónomos o como se llame. Quiero decir con esto que una posible lectura, a lo mejor no es la más acertada, lo de la madrugada del 25 de mayo del 2014 significa que el EZLN está cambiando de interlocutor. Y por eso les conté la historia del finado teniente insurgente de infantería Eliezer, veterano de guerra, combatió en 1994. Si no, los zapatistas no solo no hemos dicho que los medios de paga no existen, como alguien dijo esa tontería por ahí, lo que está pasando es otra cosa con los medios de paga que no tiene que ver con nosotros y tiene que ver con este avance del capitalismo, ¿no?, a nivel mundial. Los medios de paga han presentado algo que es maravilloso dentro del capitalismo, porque es de las pocas veces donde vemos que el capitalismo convierte en mercancía la no producción. Se supone que el trabajo de los medios de comunicación es producir información, circularla, de modo que se consuma para sus distintos públicos o receptores, ¿no? Y el capitalismo ha conseguido que los medios cobren por no producir, es decir, por no informar. Lo que ha pasado en los últimos años es que con el avance de los medios masivos de comunicación, no de posesión privada, o sea que están en litigio o en pelea, o son como terreno de lucha como el Internet, la prensa tradicional ha ido perdiendo poder de difusión y por supuesto capacidad de comunicación.
Tengo aquí unos datos, voy a citar al autor porque pide que cada vez que se hizo sus datos se le cite, que es Francisco Vidal Bonifaz. Él hace un análisis del tiraje de los principales periódicos en México. Los principales periódicos en México, con esta especie de provincialismo inverso que tienen los chilangos, consideran periódicos nacionales los que se producen en el DF, aunque el tiraje de los que hay en provincia sea mayor. En 1994 se tiraban, a veces en sentido más que figurado, más de 1 millón de ejemplares entre los principales periódicos. En 2007 la producción había caído a 800,000. El número de lectores también había disminuido escandalosamente. De una u otra forma, el periodismo de investigación y el de análisis, que es el terreno que le hubiera permitido a los medios de paga competir con la información instantánea que es posible por internet, fue abandonado y dejado de lado. Los medios de paga, en realidad no es un insulto, es una realidad, es un medio que vive de la paga, ¿no? Alguien dice, no, es que eso de medio paga se oye muy feo, mejor usen medio comercial. Se oye peor, pues, un medio comercial que un medio de paga, ¿no? Los periódicos no viven de la circulación, o sea, de las ventas de su material, viven de la publicidad. Entonces, para vender la publicidad necesitan demostrarle al que va a comprar la publicidad a quién se están dirigiendo y cuáles son sus lectores. Por ejemplo, se dice, estos son los datos hasta 2008 porque luego todos los periódicos cerraron la información sobre ellos mismos. El Universal y Reforma llegaban casi al 70% de toda la publicidad que se paga en la Ciudad de México. El resto, 30%, se lo peleaban los demás periódicos. Entonces, cada periódico tiene un perfil, digamos, de su lector, una clase a la que se dirige, su nivel de educación, todo eso, y es el que se le presenta al que compra la propaganda. Si yo soy el Despertador mexicano y mi principal consumidor son indígenas, pues entonces le vendo al huarache veloz una plana de publicidad para que venda huaraches o pozolo, lo que sea. Nada más que todos los periódicos de prensa, incluso los que se dicen de izquierda, presentan en su análisis el perfil de su lector, todos, absolutamente todos, tienen entre el 60 y el 70% de sus lectores en las clases con alto poder adquisitivo. Los únicos que reconocen que sus lectores son de bajo poder adquisitivo y de baja educación son Esto, el Ovaciones y la prensa. Todos los demás periódicos se dirigen a la clase alta, digamos, o a los de arriba. Es evidente que esa clase con mayor poder adquisitivo puede acceder a la información en forma más instantánea. ¿Para qué esperarse a ver qué va a pasar? ¿Qué está pasando en otra parte del mundo a que sale el periódico si en ese instante puedo saber qué está pasando en Gaza, por ejemplo? ¿Por qué me voy a esperar al noticiero o a leer el periódico si ahí puedo ver? Ahí no hay terreno de competición, porque la supervelocidad en esos medios de comunicación hacen que las exclusivas o las primicias en una noticia se esfumen ante la competencia de esta velocidad, ¿no? Entonces todos estos medios, incluyendo los progresistas, se están peleando por el rating, o sea, por ese público de clase media alta y de alta. Hay otra clase que es riquísimos, dicen que es más allá de todo. Yo creo que son los que producen la información. Solo tienen dos opciones para sobrevivir los medios de paga, porque son de paga. O contratan su supervivencia con quien todavía puede pagar
o sea, la clase política, que hace sus comerciales y su propaganda, pero en otro sentido. Incluso si ven las tarifas que ponen cada periódico por desplegado, de plana entera, media plana, 3/4, hasta el módulo que le dicen que es el más chiquito, hay una tarifa especial para publicaciones no comerciales, que son las gubernamentales, y otra tarifa para las gacetillas, que son, por ejemplo, las entrevistas que nadie entiende que hacen un periódico porque a nadie le interesa qué vaya a decir tal gente, ¿no? Es que paga. Las tarifas más altas son las no comerciales, o sea, las que se les cobra al gobierno, y las gacetillas, las inserciones pagadas disfrazadas de información. La otra opción que tenían era desarrollar el periodismo de investigación y de análisis, que no ofrecía Internet, no ofrecía hasta que aparecieron espacios como el que hoy nos referimos como medios libres, autónomos, alternativos, etcétera. Voy a decir ya porque en eso se me va la vida. Lo que sí se podía hacer es que de lo que está pasando, de la información que fluye así atropelladamente, se hiciera un análisis, una disección, se acomodara y se investigara qué hay detrás, por ejemplo, de la política del gobierno israelí en Gaza, o de la política de Manuel Velasco en Chiapas, o así en cualquier parte. Nadie con un mínimo de criterio se informa a través de los periódicos de lo que está pasando. Ustedes son un mal ejemplo porque ustedes no son clase media alta ni de alta, pues si fueran no estarían aquí. O sea, la brosa, la banda dice, no, pues quiero enterarme qué está pasando en Chiapas, voy a leer el profundo análisis periodístico de investigación de Helio Enríquez. Nadie lo hace. Nadie dice, ¿qué está pasando en Gaza? Voy a leer a Laura Bozzo para que me diga cómo está explicando. No, ese terreno ha sido completamente abandonado, en cambio, son a través de los blogs y de las páginas donde se está cubriendo ese terreno, ¿no? Este lánguido desaparecer o retroceder de los medios de paga no es responsabilidad del EZLN. Por supuesto, tampoco es responsabilidad del finado Submarcos. Es responsabilidad del desarrollo del capitalismo y de esta dificultad para adaptarse. Los medios de paga van a tener que evolucionar a convertirse en medios de entretenimiento. Dice, si no te puedo informar, cuando menos diviértete conmigo. Si no incide por el otro lado, que es el periodismo de análisis e investigación, que cualquier reportero que sea honesto de un medio de paga les puede decir, no, pues es que eso no me lo publican. Gana más el periódico por no publicar ese tipo de artículos que por publicarlos. Es esto que les decía de que la no producción se convierte en una mercancía, en este caso el silencio. Si un periodista medianamente decente y con un mínimo de ética hace una investigación sobre la implicación de los gobiernos estatales de Salazar Mendigüchía, Juan Sabines Guerrero y Manuel Velasco con la ciudad histórica, saldría que hay mucho dinero que se está moviendo ahí, incluyendo el que reparte la señora Robles de la campaña nacional contra el hambre. Pero se vende mejor el no publicar ese artículo que el publicarlo, porque ¿quién lo va a leer? Pues lo va a leer los enemigos de estos próceres de la patria, ¿no? En cambio, callando y mejor hablando de lo bien que está quedando la capital Tuxtla Gutiérrez con las obras urbanísticas que está haciendo Toledo, que es el presidente municipal, y Manuel Velasco, eso sí vende, aunque sea pura mentira, ¿no? Nosotros checamos los twitters de los periodistas, son periodistas de paga, pues trabajan en medios de paga, pero que sí están informando de eso, de la imagen de guerra que presenta la capital de Chiapas, por estas obras completamente anacrónicas y absurdas que se están haciendo.
Pero, por ejemplo, viene gente que viene de Veracruz. Yo creo que esa gente diría, bueno, pues es que nosotros para saber qué está pasando en Veracruz leemos El Heraldo de Jalapa, si es que existe. Van a decir, oye, no chingues, ¿por qué estás así? Eso no tiene nada que ver. Todo. Entonces el problema que tenemos todos en el mundo es si la información ni el análisis ni la investigación están ya en los medios de comunicación, si es que alguna vez estuvieron, entonces ¿dónde los vamos a encontrar? Hay un vacío, pues, en el espacio mediático que está en disputa. Lo que se trataba de señalar también en esa despedida es que los medios que tanto se habían preciado de crear personajes, se preciaban, por ejemplo, de haber creado ellos a Marcos, aunque desde entonces se han esforzado por crear personajes y no solo no consiguen construir un personaje internacional, mucho menos nacional, aunque les pague, como López Obrador. No se puede, ahorita los personajes que han surgido, que han conmovido o movido algo la información a nivel nacional, no provienen de los medios, más bien son a pesar de ellos. No sé si lo voy a decir bien, es Julián Assange, que con la revelación de todos los documentos le demostró a los medios de comunicación a nivel mundial que no estaban informando lo que estaba ocurriendo y se convierte en un referente, aunque es parte de un colectivo, los medios trabajan sobre él. Incluso hay una película sobre él como personaje, aunque todos sabemos que es un colectivo. La señorita Chelsea Manning, que se hizo una operación para ser ahora Chelsea Manning, y Snowden. Todos esos lo que han hecho es revelar lo que está oculto y lo que debió haber sido trabajo de los medios de comunicación, el haber revelado. Pero los que realmente han trastocado el mundo de la información son, por ejemplo, colectivos donde el individuo está completamente diluido, como Anonymous, que ahora se dice es que de Anonymous ya no se sabe nada, no se muestran, lo que es absurdo, porque si son anónimos, ¿por qué les vamos a pedir que se muestren? En fin, lo que nosotros hemos visto es que el anonimato del colectivo es el que está pasando a suplir y a poner en crisis este afán mediático de los de arriba de encontrar individualidades y personalidades. Nosotros pensamos que tiene que ver mucho con la formación del medio. Si en los medios de paga es una estructura que envidiaría cualquier ejército en cuanto a su verticalidad, autoritarismo y arbitrariedad, con lo que es un medio colectivo, un medio alternativo, libre, autónomo, etcétera, es otra forma del trabajo y otra forma de hacer. Digamos, en los medios de paga importa más quién hizo la información. Si ustedes revisan las noticias que hubo en los medios de paga cuando se cumplieron 20 años del alzamiento en enero de este año, la mayoría de las noticias son de lo que los periodistas hicieron 20 años antes, no de lo que pasó. Yo entrevisté a Marcos, yo hice la tal entrevista, yo fui el primero que entré, yo escribí el primer libro. Qué pena que en 20 años no hayan hecho otra cosa de la que acordarse, ¿no? Pero este criterio es el que pesa, la exclusiva. No saben lo que importa tanto a un periodista y lo que lo lleva a ser de paga, pues, por conseguir una exclusiva. El hecho, pues, de poder tener la exclusiva de Marcos, la última entrevista de Marcos o la primera de Galeano, vale, cuesta, incluso aunque no se publique, porque como les explico, también callar es una mercancía y se puede vender. En cambio, yo quiero pensar que en los colectivos de los que forman parte de ustedes y otros que no pudieron llegar, la forma de trabajo hace que pese más la información que quien la produce. Cierto, hay unos que todavía tienen que aprender a redactar, pero la gran mayoría
rivaliza en ingenio, en análisis, en profundidad y en investigación de lo que está ocurriendo. Lo que nosotros vemos es, en este desmadre que está el mundo capitalista, ¿dónde conseguimos la información? Si nos vamos a internet y googleamos, como se dice ahora, Gaza, pues podemos encontrar que los palestinos son unos asesinos que están inmolándose nada más para destruir moralmente al ejército israelí, o al revés, puedes encontrar lo que sea. ¿Dónde vas a encontrar la información de lo que realmente está pasando? Lo ideal es que los palestinos nos dijeran qué está pasando, no a través de otros, ¿no? En este caso, por ejemplo, nosotros decimos, ¿no sería mejor saber qué están diciendo los zapatistas a que alguien nos diga lo que él cree que debían haber dicho? Porque ni siquiera es lo que creen que dijimos, es lo que debimos haber dicho, ¿no? Como quien dice que en el texto de La luz y la sombra, Marcos dice que ya nunca va a escribir, por lo tanto Galiano no debe escribir. Aunque no se fijaron que cuando todos se despidieron, el gato perro queda. O sea, hay muchas cosas pues que se pueden ver ahí, pero no importa ahorita. Lo que nosotros queremos señalar es, la mejor información es la que proviene del actor, no del que está cubriendo la noticia. Los que pueden hacer eso son los medios libres, autónomos y alternativos. Lo que les estoy diciendo, compañeros y compañeras y compañeros, es algo, una tendencia, no es algo que va a pasar ahorita. Porque, o sea, no se pongan como pavorreales, que así que somos la neta y el mundo depende sobre nosotros. Es una tendencia que nosotros vemos con esta maldición que tenemos de ver las cosas antes de que pasen. Vemos que los medios de paga como medio de información está en franca decadencia, no por su culpa pues, tiene que ver con haber abrazado, ¿no?, una clase política que también va en decadencia para sobrevivir, y eso se entiende. Nosotros no criticamos que alguien trabaje en un medio y de eso viva. Sí pensamos que la dignidad y la decencia tienen un límite y que hay límites que ya se están pasando, pero eso es cosa de cada quien, nosotros no los vamos a juzgar, ¿no? Lo que vemos es que el problema en un medio de paga es la supervivencia. Entonces su supervivencia va por un lado al que no están siguiendo, y están siguiendo más a lo inmediato, pues. A largo plazo, el medio de paga, como algo que compras y consumes, va a desaparecer. ¿Para qué compras el periódico si lo puedes consultar en la red? Pero además te digo, no vas a buscar la información ahí, no vas a buscar el análisis de lo que está pasando. Entonces nosotros decimos, si nosotros queremos saber qué está pasando en Michoacán, lo ideal sería que nos dijeran los de Michoacán qué está pasando. Nosotros pensamos que si la gente de otras partes del mundo, del país, quiere saber qué está pasando con los zapatistas, hay cuando menos un espacio, un medio donde sí se pueden enterar. No, quiero decir con esto, nosotros no queremos militantes, para eso, militantes de la comunicación zapatista, para eso están esta maldita idea de los tercios medios. Nosotros queremos escuchas, o sea, que la gente que quiere enterarse se entere de algo veraz, o de un análisis profundo, o de una investigación real, tomando en cuenta lo importante que es una noticia o una información y no quien la produce. Nosotros vemos que a largo plazo los medios libres, autónomos, alternativos van a llenar, o pueden llenar, no sabemos si lo van a hacer, pueden llenar ese vacío que se está produciendo ahora en el intercambio de información a nivel mundial, ¿no? Internet no lo llena, aunque lo crean. En Internet puedes encontrar lo que tú quieras. Si estás a favor de algo, encuentras argumentos a favor. Si estás en contra de algo, ahí mismo encuentras los argumentos en contra. Se necesita pues que esa información tenga un espacio donde se acomode, que sea legible. Y ese es nosotros decimos que a grandes rasgos y en una tendencia es el que van a cubrir los medios de comunicación, alternativos, autónomos, libres o como se llamen. Y eso es lo que les queríamos decir cuando iba a ser en Oventic, que
que no tienen una puta idea de la chamba que se les viene encima. Y no es que nosotros los atiborremos de que ahora vengan a la realidad, ahora vayan a tal lado y ahí van los tercios medios y ahí, o los quintos, como vaya a salir. Los quintos no pensé, pero es albur. Entonces mejor le pusimos tercios medios. No, lo que se les viene es la esperanza de mucha gente. Nosotros no tenemos esperanza en ustedes, tenemos confianza en ustedes. No ustedes nada más los que están aquí, sino en lo que son la tendencia, de que puedan cubrir ese espacio. El problema que nosotros vemos es el de la paga, ahora sí, ¿no? Los medios autónomos, libres y todo eso se sostienen, la mayoría de las veces pues es que los que le entran pues se cooperan, pero tienen otra chamba, entonces el medio autónomo, libre, alternativo, es como los tercios medios, o sea, funciona cada que puede, ¿no? Pues porque hay que ir a chambear, hay que talonearle, lo que sea, para poder conseguir la paga, ¿no? O dura mientras dure la lana, ya cuando se acaba la lana, pues el medio desaparece. Y también puede ser que dure, y ojalá no pase así, cuando el calendario impone su lógica a los integrantes. Es decir, cuando crecen y maduran, como dicen allá arriba, y se dejan de locuras y de rebeldías, ¿no? Pensamos pues de que tienen ese problema y lo tienen que resolver de alguna forma, no sé cómo. Yo veo que en algunas páginas pues ya aparecen cosas como consejos para bajar de peso, cómo no envejecer, plancha para la piel, o sea, no sé cómo le dicen, lifting, ese que se le pone, o sea, cosas que, y esoterismo, y la chica dice, sí, pues el que ve ese medio alternativo, pues no se fija en esas cosas, ¿no? Y algo le entra de paga, ¿no? Algunos es así, pero incluso para que les den eso, ustedes tienen que demostrar que alguien entra a su página, alguien además de ustedes. Nosotros bromeamos hace muchos años que los que se encargaban de la página antes de todo esto, que decían, no, es que tal comunicado tuvo tantas entradas. Le digo, mentira, somos nosotros que estamos clic, 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 pero no. No sé, lo mismo que los llevó a trabajar en colectivo, aparte de que varios pues le hacen a la artesanía urbana, o no sé cómo le dicen, pues que producen y todo eso, a lo mejor mismo en colectivo pueden encontrar la forma de que ese medio no se caiga, que se mantenga y que crezca. No les queda otra, compañeros, lamento darles esa información, pero o crecen o van a desaparecer. Incluso los que esporádicamente sacan información, solo les queda eso, porque también entre ustedes empieza a haber ese desarrollo. Ojalá que esa disparidad de desarrollo sea por la profundidad del análisis, por la capacidad de la investigación y lo que sea, y no porque unos sí resolvieron la paga y otros no. Ahí lo vean pues, porque sí hay mucha gente que está esperando más de ustedes de lo que ustedes se imaginan. Entonces, solo para aclararlos, en resumen, los medios de paga existen, son reales, tienen su importancia, esta importancia se está disminuyendo tendencialmente, y lo que ha hecho el EZLN es cambiar radicalmente su política de medios. No queremos hablar con los de arriba, ya los va a explicar el subcomandante Moisés más eso en la sesión de preguntas y respuestas, que consiste en el medio zapatista, es que nosotros hacemos las preguntas y ustedes dan las respuestas, no al revés. Entonces, lo que ha hecho es el EZLN decir, es que ya no nos importan esos a los que había que dirigirse a través de Durito, del viejo Antonio, de la prensa de paga, pues, sino que ahora nos interesa la gente que entiende el hecho mismo de un gato perro, ese reconocimiento de la diferencia y el reconocer que hay cosas que no entendemos y no porque no las entendamos las vamos a juzgar o a condenar. Como un gato perro que existe, no lo van a creer, pero existe, es real, ¿no? Lo que a nosotros nos interesa es hablar con ustedes y escucharlos a ustedes, y con eso quiero decir a la gente que a través de ustedes nos escucha y que a través de ustedes habla con nosotros.
Si nosotros quisiéramos saber qué está pasando en tal lado, nosotros primero buscamos en los medios libres alternativos. Es poca la información, pues, pero aún así, aunque es poca, es mucho mejor que cualquier medio de paga, que además hay que inscribirse con tarjeta de crédito para que puedas leer a los Lauras Bozos que hay en cada lado, ¿no? ¿Qué pasó entonces que alteró este plan de despedida? O sea, de decirle a los medios de paga gracias por lo que, aunque la mayoría de ellos fueron cómplices involuntarios y a su pesar de lo que fue, lo que vieron hace rato, una maniobra de diversión o un acto de magia, y advertirles a ustedes, pues ahora sí que la maldición que se les viene encima. La mayoría de ustedes son jóvenes. Nosotros pensamos que la rebeldía no tiene que ver con el calendario, no debería tener que ver con el calendario, porque nosotros vemos gente que ahora sí que ya tiene edad, no tiene juicio, pues, que también güeyes, pues, pero siguen siendo rebeldes, pues, y nosotros tenemos la esperanza de que ustedes sigan, aunque no sea ustedes, pues por favor algunos se dividen el trabajo, pues ustedes a conseguir la paga y nosotros a darle a esto, o nos turnamos o algo así. Pero no le dejen, pues esa chamba está realmente importante, es realmente importante, perdón. ¿Qué fue lo que pasó? Porque si ustedes toman en cuenta este plan original donde iban a entrar todos los medios de paga, se mantenía todavía 2 semanas antes, 15 días antes de que se dijera no van a entrar al homenaje de Galeano. Lo que pasó fue una muerte. Sobre este hecho solo leí, no digo que no existí, un artículo de John Gibler, que creo que anda por ahí. Él contaba que le decía a alguien lo que había sido el homenaje a Galeano y la gente, esa persona con la que hablaba le decía, pero todo eso solo por un muerto. Y él trataba de decir, no, pues es que un muerto lo explicó pues lo mejor que pudo. Y nosotros queremos decirle lo importante que es para nosotros un muerto. Si nosotros dejamos pasar una muerte, dejamos pasar 2. Si dejamos pasar 2 serán 10, luego 100, luego 1000, luego decenas de miles, como la guerra contra el supuesto narcotráfico que hizo Calderón. Se dejó pasar una muerte y después se dejaron pasar decenas de miles. Nosotros no, sí, vamos a morirnos de muertes naturales o de muertes justas, decimos no, que es luchando, pero no vamos a permitir que nadie, ninguno de nuestros compañeros y compañeras y compañeroas sea asesinado impunemente, no lo vamos a permitir. Y vamos a mover todas las fuerzas, aunque sea uno solo, o el más ignorado, o el más despreciado, o el más desconocido. Y el coraje que teníamos con Galeano es que ese compañero Galeano era el que se encargaba de recibir a esos de prensa de paga, les cargaba sus mochilas, los llevaba en sus caballos hasta donde hacían las entrevistas o hacían los reportajes, los recibía en su casa y les daba de comer. A esos que ignoraron y despreciaron su muerte y levantaron a los paramilitares como si fueran héroes, víctimas de una arbitrariedad. Vaya, a la hora que llegaban ni siquiera se tomaron la molestia de preguntarle cómo se llamaba. Y durante 20 años él se encargó de recibirlo. Con algunos de ellos hasta cruzó apuestas del fútbol cuando eran los mundiales de fútbol. Nosotros esperábamos una reacción de alguien con el que llevas una relación así, pero ni siquiera sabían quién era. Ellos venían a entrevistar a Marcos, ellos venían a ver a Marcos, ellos venían que el caballo, que el arma, que sí, que leyó, aunque el finado Marcos sí sabía qué libros había leído. Todas esas cosas, eso venía, y no le importaba quién era el que lo estaba recibiendo. Tal vez, lo entendemos que no les importa, pues era un indígena, que además ni siquiera tenía rostro, pero que le daba de comer, le cargaba las cosas, lo ayudaba en el caballo, lo acompañaba, le decía dónde recorrer, de qué había que cuidarse de todo eso. No entendemos que no le importa, pero a nosotros sí nos importa. Galeano y todos y cada uno de los zapatistas. Hicimos ese desmadre y seguiremos haciendo ese desmadre.
porque no vamos a permitir una sola muerte, no va a aparecer una sola que quede impune. Y por eso cambiamos todo. Y en el coraje que teníamos fue que el subcomandante Moisés, que es el que manda ahora en eso, dijo, no entra nadie de prensa, y no entró nadie de prensa de paga, aunque originalmente iban a entrar todos. Ahí en ese cuarto estuvo el cadáver del compañero Galeano. Hay un video donde está el cadáver, están rodeados y están los compañeros recriminándole a los de la CIOAC la muerte de Galeano. No los tocaron, compañeros. Yo, que se supone que soy un ser así controlado y todo eso, cuando menos les hubiera dado un empujón, nada. Les están gritando, pero no los tocan. En cualquier otro lado, ahí mismo los hubieran linchado, porque eran corresponsables de esa muerte y ahí estaba el cadáver. Ahí llegamos nosotros. Nosotros estábamos en Oventic preparando. Yo estaba ensayando con una silla de ruedas. Aquí ese día entré a caballo. Ahí iba a entrar en una silla de ruedas para alimentar esto de que estaba bien enfermo y jodido. Ya luego al final me iba a levantar porque ya me dolían las rodillas de estar practicando. Cuando supimos nos venimos para acá y vimos, y miren lo que no salió en la prensa ni va a salir, el de ahí, aquí saliendo, el de ahí, el de ahí, el de ahí, el de ahí, son los que estuvieron en la bronca. Y venían aquí a la puerta del Caracol a burlarse de los compañeros que estaban aquí encerrados para que no los agredieran, así como están ustedes, estaban ellos. Y se burlaban de cómo bailaba, decían el finado, con los garrotazos que le estaban dando. Se burlaban de cómo le dispararon, de cómo lo machetearon, todas esas cosas que hemos evitado en la investigación porque son dolores que son nuestros. La investigación ya la terminó el subcomandante insurgente Moisés, no se va a hacer pública para evitar la venganza, le va a entregar al Fraiba con los nombres y todo eso, ya sabemos quién fue y todo eso. En esa situación estábamos, compañeros, y no podíamos contestarles ni siquiera en lo mínimo porque era una pradera seca con tantito, una chispita y se prendía todo y hubiera sido un aquelarre de sangre aquí, ¿no? Aguantamos y aguantamos, pero ese coraje no lo soltamos, todavía no lo soltamos, ¿no? Entonces la respuesta a John Gibler es: para los zapatistas una muerte injusta es demasiado, y por eso estamos dispuestos a todos, ¿no? Este manejo de los medios impone una lógica inhumana, absurda, fuera de lugar en todo el mundo. Miren, por ejemplo, los niños y niñas en Palestina han demostrado una gran paciencia para morirse, porque se muere uno y no le hacen caso, y van sumando cadáveres, hasta que primero los grandes medios de comunicación voltean a ver, y siguen muriendo para que ya salga la imagen, y siguen muriendo para que la imagen se vista, y tienen que morirse de una forma escandalosa, pues indignante, para que la gente de arriba empiece a decir: oigan, no, ¿qué estamos haciendo ahí? O sea, para hacer algo. Cada vez nos sorprende más a los zapatistas lo poco de humano que hay en la humanidad de arriba. ¿Por qué es necesaria tanta sangre para que digan algo y luego resulta que matizan su posición, que dicen: sí, mátenlos, pero no lo muestren, porque nos ponen en evidencia? Robert Fix, que escribe en El Independiente de la Gran Bretaña, decía que de otra forma esto que estamos diciendo es que los grandes medios de comunicación están en crisis porque la gente que los lee, que es clase alta y de alto poder adquisitivo y bien informada, dice, está indignada que por qué los trata como idiotas los medios de comunicación, tratando de presentar la masacre que hay en Gaza como si fuera un enfrentamiento, como si la culpa fuera de Hamas o Hamas, o como se diga. Se siente la gente insultada, pues, porque no porque tengan paga son tontos, algunos sí lo son,
pero sí tienen inteligencia y se sienten insultados, y lo reconocí en un artículo, decía, es que estamos en crisis, la gente ya no nos cree, no nos toma en serio, pero además nos lo reclama. En otros lados eso ya tiene años que está ocurriendo, como aquí en México, ¿no? Esto pues que está pasando en Palestina, de lo que nadie habla, de esa paciencia mortal de la niñez palestina. Nosotros decimos que es responsabilidad del gobierno de Israel. Nosotros siempre diferenciamos los gobiernos de los pueblos. Sabemos que está la tendencia natural, aunque en otra ocasión habíamos dicho que el problema no es sionismo y antisemitismo, como quiera siguen los grandes cabezas diciendo tonterías sobre el estilo. Nosotros no podemos decir que porque el gobierno de Israel es asesino, el pueblo de Israel es asesino, porque entonces van a decir que el pueblo mexicano es idiota porque el gobierno mexicano es idiota. Y nosotros, cuando menos, no somos idiotas. Hay gente en Israel, no sabemos cuánto, hay algo, pero noble, consciente, honesta, no necesita ser de izquierda, porque la condena a lo que está pasando en Palestina no tiene que ver con la posición política, es una cuestión de decencia humana. Nadie puede ver esa masacre y decir que no está pasando nada o que es culpa de otro. Esto que les explico de la crisis de los medios de paga y la emergencia de los medios libres, alternativos o autónomos, es una tendencia en el que en el largo camino de los medios libres y autónomos les van a pasar cosas. Yo no quería decirse, pero hay que decirse, o sea, hay gente que se va a desmayar, dicen los compas, es cuando se rinde uno, cuando deja el trabajo, la lucha, es que se desmayó, dicen, es que se dejó la lucha. Gente a la que los medios de paga le van a hacer así. Ven para acá, a comer mierda, dijo un subdirector de un periódico, pero te van a pagar por comer mierda, o sea, porque escribe bien, porque tiene buenos análisis, porque encuadra bien la foto o el video, lo que sea, y se van a ir unos, otros que los van a traicionar, van a decir, no, ni madre, ese texto no es cierto, lo inventó o lo que sea, y otros que van a claudicar. La claudicación es una palabra que entienden bien los compas, que quiere decir que estás en un camino y dices, siempre no, por aquí no, mejor me voy por otro. Casi siempre en este caso tiene que ver, no con dejar una chamba, que a veces uno tiene que trabajar para vivir, sino dejar una posición respecto a lo que es el manejo de la información. En este caso la de los medios libres, autónomos o alternativos. Los problemas que van a tener es el de la paga, o sea, tienen que sobrevivir, supervivencia es su problema. No solo como medios, sino también como seres humanos, pues tienen que comer todavía, ¿no? Aunque unos ya lo están superando, pero y lo que queremos que sepan también ustedes y a través de ustedes, otros medios libres, es que nosotros sí les reconocemos ese esfuerzo y sacrificio. Sabemos que es un pedo venir hasta acá, para alguien que tiene paga, para alguien que no tiene paga es algo heroico. Nosotros se lo reconocemos, lo conocemos, lo sabemos y lo saludamos. Tengan seguro pues que alguien va a tomar en cuenta eso que están haciendo, somos nosotros. ¿Dónde vamos a buscar la información? ¿En los medios de paga? No. ¿En las redes sociales? Tampoco. En el inestable y encrespado mar de la red, tampoco te digo puedes encontrar lo que sea. Entonces hay un vacío sobre dónde está la información. El medio que usan ahora es también su límite, llegan a más gente, pero también es el límite, porque la gente que no tenga internet de mediana velocidad, y yo los reto a que bajen ahorita una página de ustedes. Me cae que hay otra guerra, hay otro alzamiento, y hasta ganamos la guerra y no acaba de bajar completa, ¿no? Debiera haber una versión así más ligera o algo así, ¿no? La del smartphone o lo que sea. Pero la mayor parte de sus interlocutores, o de los que debían ser sus interlocutores, no lo manejan. Pero esto puede cambiar.
Nosotros decimos que en estos medios, en estos tiempos, el medio principal de comunicación es la escucha. Por eso nosotros nos referimos a ustedes como los escuchas. Hay gente, le decía yo, muy que tiene la necesidad de hablar. No le importa si no le están escuchando, tiene que hablar. Y sobre lo que sea. Pero hay gente que sí se preocupa porque le escuchen. Y para que le escuchen es que está apostando porque ese mensaje o esa palabra llegue más lejos. La preocupación de los compañeros y compañeras del CNI que vieron es que traían encargo de que los escucharan, a diferencia de yo me acuerdo de esas pesadillas múltiples, el diván colectivo de Azotes y Nosotros Vamos, que fue la otra campaña, donde cada quien decía lo que le venía, no le importaba si lo estaban oyendo o no, si le estaban entendiendo o no, el chiste era sacar, ahora sí que como quien dice, su gana, además era gratis. Imagínate lo que te sale eso en el psicoanalista o en el psiquiatra, o como se diga ahora, ¿no? Entonces, nada más avisarles, que el medio es también el límite y hay que buscar. La fuente directa aparece ahora como la principal. Y nosotros decimos, los pueblos originarios son los especialistas en escuchar. En realidad les estoy advirtiendo lo que se viene con el Festival Mundial de la Rebeldía y la Resistencia, ¿no? O sea, como un exhorto a que no sea el papelón de las reuniones de la otra, las preparatorias y todo eso. Porque estos compañeros y compañeras de los pueblos originarios son especialistas en el arte de la escucha, o sea, en la comunicación por excelencia. Que el que está siendo el actor o padeciendo o ejerciendo una acción te diga cómo lo ve. Eso no impide que haya un análisis, es lo que tú me dices, pero yo veo tales cosas, es el trabajo pues del informador, ¿no? Y nosotros vemos también en este manejo de los medios a partir de la desgracia de la muerte de Galeano, que también en los medios está esta diferencia entre la limosna y el apoyo. Los medios de comunicación, si se ponen de paga, te ponen atención, es algo que debes agradecer y es algo que no le perdonan a los zapatistas. Todavía que les echamos la mano, ellos dirían, y nos muerdes la mano que te ayuda. Nosotros no queremos indigestarnos, escupimos la mano que nos ayuda. Porque también la atención de los medios es para ellos una limosna. En cambio, para los medios libres, autónomos, etcétera, no es una limosna, es un deber que están cumpliendo, que lo hacen a pesar de todas las dificultades que tienen, y es lo que nosotros decimos un medio compa. Ya sé que Tachos los hizo pedazos, por eso sacamos lo de los tercios compas, pues. Pero esa es la diferencia entre un medio de paga y un medio compa. No es que uno tiene dinero o cobra o no. La diferencia está en que para uno somos una mercancía, sea que hablen de nosotros o que no hablen, y para otros somos un espacio de lucha como el que ellos tienen y como hay miles en todos los rincones del mundo. El evento de ayer era abierto a la prensa, solo vinieron 3 periodistas, 4, uno era de los 3 vizcondes que calumniaron la muerte de Galeano, ese no entró. Los otros 3 es uno de Proceso, y uno que hace trabajo en prensa en la frontera sur y otro que trabaja con Aristegui. Hasta ahorita solo había sacado el de Proceso, pero ningún otro medio vino. No sé si es así tipo Paquita la del barrio, de despecho, lo que sea, pues. O cuántos muertos tienen que, porque no era un acto del EZLN, era del CNI, o cuántos muertos tiene que poner el CNI para que lo volteen a ver. Muchos, dirán los medios, para que seas una mercancía y luego para ver si vendemos que te mencionamos o vendemos que no te mencionamos. La diferencia para nosotros es que el apoyo que se da al compañero no pone condiciones, porque sabe que en realidad es parte de la misma lucha.
Entonces lo que nosotros vemos en este panorama caótico que les presento es que con la ultra rapidez y el atiborramiento, abigarramiento de información que hay, es paradójico que el mejor nivel o el nivel supremo de comunicación sea la compartición, ir y venir directo, ¿no? Los compas han descubierto algo que ustedes han descubierto en su trabajo, que es el poder de la escucha. Si no es posible que todos estemos escuchando eso, entonces se necesita alguien que agarre esa palabra y la aviente para atrás, decimos nosotros, o sea, con los pueblos, que es lo que hacen los escuchas, y de una u otra forma es lo que hacen ustedes. Pero como este es el que, según nosotros, ya saben, nosotros no sabemos nada de medios de comunicación, el nivel supremo ahora es la compartición y por lo tanto los que mejor lo manejan es a los que hay que escuchar. Me cae que los pueblos originarios están cabrones en eso. La paciencia y todo eso, pero ya les va a platicar más su comandante Moisés de eso. Eso es lo que yo les quería decir. Compañeros y compañeras, no va a haber preguntas porque me cae que en 20 años ya me preguntaron todo lo que me tenían que preguntar. Y yo creo que he recibido pues un certificado de impunidad para no contestar nada. Pero estas se las debíamos, todavía lo íbamos a hacer en esa madrugada, pero como a mí me tienen hora de tercio medio y estaba checando que les estaban pirateando todo, dijimos, no, mejor que se lancen porque no es justo lo que están haciendo los medios de paga. Porque además no fue un robo, fue un despojo de desprecio. Dice, voy a agarrar y no voy a decir de qué, porque a quién le importa ese pinche tweet o esa pinche página que nadie ve, ¿no? Que era el reclamo, según nos cuenta, que hacían los grandes medios de comunicación que llegaron a San Cristóbal. Es que ese Marcos está loco, ¿cómo escoge a gente que ni siquiera tiene 10 entradas en su página? Así que dele más clic porque quedamos mal nosotros, ¿no? Llegue ni siquiera a 100, ¿no? Y no a nosotros que tenemos millones de lectores, ¿no? Entonces, se las debíamos, compañeros, ahí está. Galeano no se va a quedar callado, a veces va a hablar Tacho, a veces Moisés, a veces Galeano, a veces el que sea, el gato perro, el que sea. Lo importante aquí es que cambió el interlocutor, 1, 2, lo importante es la tendencia que nosotros vemos en su aparición como medios libres, autónomos, alternativos, etcétera. El hecho de que hayamos creado los tercios medios para que no tengan que pararse esta chinga de venir hasta acá, para estarles mandando material, es no solo eso que reconocemos y valoramos su trabajo, sobre todo reconocemos y valoramos el sacrificio y la chinga que hacen para voltear a ver para acá. Por eso también a ustedes en especial y en general a todos los compañeros de La Sexta, gracias. Es todo, Ciudad Gótica.